Dios me los bendiga. En esta ocasión quiero continuar con una conversación que tuve con Vicente hace tiempo. No la concluimos, pero tampoco subí toda la conversación y está interesante. Vicente es una persona hasta el día en que se hicieron estos videos, educada, un testigo conocedor, un testigo de muchas de sus doctrinas, pero no tan conocedor de todas, y ahorita voy a explicar por qué, ni tan conocedor de sus propias publicaciones. Entonces, de hecho, estaba tratando de limpiar cosas en mi teléfono y vi que tenía un montón de videos. Son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son como unos 20 videos donde no los he subido. Y pues voy a reaccionar a lo que él me ha ido diciendo, lo que yo le comenté, porque es interesante, vean, y estos videos son del año pasado. Va a haber muchas cosas interesantes que decir, pero como son del año pasado, van a ver cómo ya muchas cosas no van a concordar el día de hoy. Entonces continuamos. Hablaremos del alma inmortal. Bueno, un saludo. Voy a dejar que corra toda la primera mitad y luego lo voy a volver a reproducir para ir haciendo matices, como dice Vicente. Aprovecho para decir que yo tengo permiso de él de subir estos audios. Él me dio permiso. Tengo también el audio donde él me da permiso de subir esto. Así que no hay ninguna violación a nada. Yo lo invité a él a debatir en el canal. Dijo que no. No sé si al día de hoy ya acepte. Pero dijo que podíamos hacerlo por aquí. Yo podía subir estos audios, ¿no? Bueno, un saludo. Quería contestarte a una pregunta que en tu canal de YouTube he visto muchas respuestas, muchas cosas que tenemos que hablar. Pero bueno, quería contestarte me parece increíble que tú aún creas que Jesús es todopoderoso. Me parece triste y patético. Me parece patético que tú creas que Jesucristo es todopoderoso cuando no existe ningún pasaje que diga que Cristo es todopoderoso. Pero bueno, ese es el error que os han adoctrinado a los evangelistas, o sea, tenéis el error. Hablaremos del infierno, hablaremos del alma inmortal, pero me gustaría seguir hablando de este tema, de la Trinidad. Tú dices que Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es todopoderoso, ¿no? Vale, y además lo más curioso es que dices que lea desde el versículo 1. ¿Tú has leído desde el versículo 1? Te pregunto. ¿Tú has leído Apocalipsis, el contexto del versículo 8? ¿Tú sabes que en Apocalipsis hablan varios personajes? Por ejemplo, empezando por el versículo 1, que ya refuta totalmente tu Trinidad, y la refuta de forma frontal, cuando dice que Dios, que es un ser diferente a Jesús, le da la revelación a Cristo, que es un ser diferente, no es parte de ese Dios, ni un tercio de ese Dios, no, eso es falso. O sea, Apocalipsis 1.1 ya te refuta, pero bueno, no estamos hablando de ese tema. Tú has dicho que en Apocalipsis 1.8 dice que Jesús es todopoderoso. Bueno, pues voy a refutarte, porque el versículo 8 no habla de Jesús. ¿Sabes cómo acaba el versículo 7? Con un amén. ¿Sabes que en Apocalipsis hablan varios personajes? ¿Lo sabías? ¿O es una cosa nueva para ti? Bueno, lee Apocalipsis 1.3. Los saludos a las congregaciones. ¿De quién son los saludos? ¿De Juan? ¿De los 7 espíritus? Del que es, bueno, primeramente, del que es, el que era y el que viene. Es un título que se le da a Jehová Dios. Y en el versículo 4, de Jesucristo, que es un ser diferente a ese el que es, el que era y el que viene. Parece mentira que a estas alturas no lo sepas. O sea, me parece vergonzoso. Bueno, no me parece vergonzoso porque, claro, no me parece vergonzoso porque si crees en la Trinidad, pues claro, en fin. Vale, repásate ese contexto y luego me contestas, ¿vale? Por favor, me contestas. A ver si el que es, el que era y el que viene es Jesucristo. Y te das cuenta en el versículo 3, 4 y 5 de que no es Jesucristo, que es un ser diferente. Otra cosa es que Jesucristo tenga que venir, eso es otro tema. Pero el que es, el que era y el que viene, ese título se le da a Jehová Dios. Él sí es todopoderoso. ¿Ves la diferencia de leer el contexto y de estudiar la Biblia sin prejuicio? ¿Lo ves? Bueno, pues a ver, es una cosita nueva que está bien que aprendas. Te dan los saludos, Juan da los saludos y dice... Ok, vamos entonces con la primera parte de el mensaje. Ok, miren, escatología, perdón, es una parte de la teología que se encarga de estudiar los eventos por venir. Escatología es algo que los testigos de Jehová no estudian. Ellos estudian la revista La Atalaya y prácticamente lo que la Atalaya diga es la verdad bíblica, es la interpretación correcta de la Biblia y fuera de ella pues no hay interpretación más que valga, ¿no? Los cristianos estudiamos escatología. En temas de escatología hay muchas interpretaciones, hay muchas escuelas de pensamiento
en temas escatológicos, sobre todo lo que tiene que ver con Daniel y Apocalipsis. Me estoy grabando así. Yo no me considero un erudito en escatología. No es una materia como tal que yo he llevado todavía. Está en mi plan de estudios de teología, pero no la he tomado como tal. Eso no significa que no haya leído Apocalipsis. Eso no significa que no tenga nociones de hermenéutica, de interpretación bíblica, de cristología. Todo eso sí lo he cursado. Y podría, sin ser arrogante, podría decir, bueno, probablemente estoy cometiendo un error escatológico en la interpretación de Apocalipsis, donde claramente Jesús está diciendo yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Vicente dice que no es verdad, que Jesús nunca dice que es el todopoderoso, que un ratito habla el Padre y otro ratito habla Jesús, y entonces ellos en su interpretación, que al final de cuentas va a ser mi interpretación contra la de él, ¿no? Yo animo a cualquiera que lea Apocalipsis 1, todo el contexto como él dice, todo el capítulo, y vean ustedes quién dice ser el alfa y el omega, el que es el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir, amigo testigo de Jehová? Ya no solo lanzo esta pregunta a Vicente, también la lanzo a cualquier testigo de Jehová que no crea que Jesús es el todopoderoso. La pregunta es ¿quién es el que ha de venir? Esa es mi primera pregunta. Pero vamos a analizar el audio. Bueno, un saludo. Quería contestarte a una pregunta que en tu canal de YouTube he visto muchas respuestas, muchas cosas que tenemos que hablar. Pero bueno, quería contestarte me parece increíble que tú aún creas que Jesús es todopoderoso. Me parece triste. Le parece increíble primeramente porque los testigos de Jehová les han enseñado que Jesús no es Dios, cambiando todos los pasajes donde Jesús fue adorado, cambiando la palabra adoración por rendir homenaje, católicos como testigos de Jehová. El día que un católico entienda lo que es la adoración verdadera, va a saber que su culto a imágenes es idolatría. El día que un testigo de Jehová entienda qué es la adoración verdadera, va a entender por qué Jesús sí fue adorado y no rendir homenaje como ellos traducen, ¿no? Pero escuchamos de nuevo porque aquí era algo que iba a Tenemos mencionar. que hablar. Pero bueno, quería contestarte me parece increíble que tú aún creas que Jesús es todopoderoso. Me parece triste. Ya, aquí me hizo retomar el hilo de acordarme que iba a mencionar. Como decía, ellos no creen que Jesús es Dios ni que es todopoderoso porque eso le enseña la revista La Atalaya. Hay varias líneas de evidencia para demostrar que Jesús es Dios. Uno, que Jesús recibió adoración. Esa sola es una línea de evidencia donde puedo mostrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo cómo Jesús recibe adoración sin censura y no reprende a nadie. Y esa sola es una sola línea de evidencia. Otra línea de evidencia es que Jesús recibe títulos que solo le pertenecen a Dios, como todopoderoso. Esa es otra línea de evidencia, que son muchos pasajes donde, no hablando de que hay muchos pasajes donde Jesús se le llama todopoderoso, sino muchos pasajes donde Jesús recibe títulos que le pertenecen únicamente a Dios. Otra línea de evidencia es que Jesús tiene atributos que le pertenecen solo a Dios. Uno de ellos es perdonar pecados, ¿no? Pero bueno, entonces, pues no te sorprenda, Vicente, que yo siga creyendo que Jesús es Dios cuando encuentro muchas líneas de evidencia que demuestran la deidad de mi Señor Jesús. Y patético. Me parece patético que tú creas que Jesucristo es todopoderoso cuando no existe ningún pasaje. Ahora aquí vienen ataques ad hominem. Yo soy patético por creer eso. Pues puede parecerle patético o no. La cuestión es si él puede demostrar que esa enseñanza no es bíblica, ¿no? Aquí son ataques ad hominem. Yo podría ponerme a decir que me parece también patético cómo ellos siguen a la organización a ciegas, cómo creen en cada publicación de la revista Atalaya, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de un tema concreto. Que diga que Cristo es todopoderoso. Pero bueno, ese es el error que os han adoctrinado a los evangelistas. O sea, entonces, ahora nosotros los protestantes, que dicen los evangelistas, ¿no? Quiso decir evangélicos. Pero como ellos no estudian historia de la iglesia, no sabe, por ejemplo, él que cree un bautista, que cree un luterano, que cree un adventista, que cree un metodista, así como, vean, y de nuevo, es que se me hace tan imposible dejar de comparar a los testigos de Jehová con el catolicismo en ciertas cuestiones como esta. El católico dice: todos ustedes están divididos, somos los únicos que creemos lo mismo. El católico dice, el testigo de Jehová dice exactamente lo mismo. El testigo de Jehová dice, todos ustedes están divididos, solo los testigos de Jehová creemos lo mismo. Y ni siquiera entiende qué es ser evangélico, ¿no? Aquí quiso decir
ustedes los evangélicos, pero dice ustedes los evangelistas. Bueno, como nosotros usamos el libre albedrío, pero también la capacidad de esa masa gris que nos permitió el Creador de no solamente casarnos con algo y decir solamente voy a creer esto y no voy a escuchar ni siquiera los argumentos que tiene los adventistas, los metodistas, nosotros como tampoco dependemos de un magisterio como lo hace la Iglesia Católica, aclaro, de la misma manera que lo hace el catolicismo, donde ellos se apegan a la enseñanza del magisterio y ellos no tienen oportunidad de creer algo diferente, de estudiarlo, tienen que creerlo sí o sí, so pena de expulsión o por lo menos de excomunión. El catolicismo y el Testigos de Jehová están en el mismo barco, o sea, ellos no les permiten ver otros sistemas de interpretación y compararlos y decir, bueno, a ver, ya entendí lo que tú crees y no estoy de acuerdo, y eso se vale. El problema es que los Testigos de Jehová ni siquiera se dan el tiempo de entender qué es lo que creemos para rechazarlo. Muchos católicos sí se dan el tiempo, algunos no. Por ejemplo, Luis Toro es un pésimo ejemplo o mejor dicho, es un buen ejemplo de los católicos que no se informan bien de los sistemas de enseñanza y pensamiento. Lo he escuchado meternos en el mismo balde a la interpretación de Dios, y lo voy a mostrar en otros videos, como en cuanto a los testigos de Jehová y los evangélicos. Para él no hay diferencia y debería haber, pero como él no se pone a estudiar lo que se llama religiones comparadas, Luis Toro realmente no conoce qué cree a fondo un testigo de Jehová y qué cree a fondo un evangélico. Entonces él hace una crítica muy burda y muy pobre de los sistemas de pensamiento. Bueno, pues asimismo los testigos de Jehová, en este caso Vicente, no conoce realmente porque a él no le permiten, él no tiene libertad de creer y de investigar realmente lo que creen otras religiones. Ellos investigan lo que creen en otras religiones en la misma página JW, y la página JW les dice qué es la Trinidad. Imagínense, yo he leído más de una ocasión una pésima ilustración de lo que creemos los evangélicos respecto a la Trinidad. Ni siquiera estoy diciendo que me acepte lo que creemos, simplemente estoy diciendo que su interpretación de lo que creemos sobre la Trinidad está erróneo. Y va a cometer ese error Vicente más adelante. Hablaremos del infierno, hablaremos del alma inmortal. El infierno y el alma inmortal, otros dos temas que César Vidal lo deja muy en claro, que estos dos temas son de vital importancia, porque al testigo de Jehová también le han distorsionado la idea del infierno y del alma inmortal. Y de ese también podemos debatir, podemos platicar, podemos conversar. A mí me interesaría ver un debate de ese tema entre un católico y un testigo de Jehová, ¿no? Porque el católico pues se metería en camisa de 11 varas en el sentido del purgatorio, ¿no? Y aquí esto me hizo recordar que Luis Toro, por ejemplo, lo tiene en un video, después lo voy a hacer el análisis, pero Luis Toro, como en realidad es un personaje que no ha estudiado a fondo, que cree cada cosmovisión cristiana, dice él, los evangélicos, los protestantes dicen, así lo menciona él, los protestantes dicen que después de la muerte dejamos de existir. Y eso no dice la Biblia. Y entonces suelta todo su sermón demostrando que después de morir no dejamos de existir. ¿Cuál es el error? Que los protestantes no decimos eso. Los protestantes no decimos que después de morir dejas de existir. ¿Eso lo dicen quién? Los testigos de Jehová. Entonces, fíjense, vean cómo cuando uno no estudia bien lo que cree la persona, por ejemplo, de una cosmovisión que yo reconozco que no he estudiado mucho, serían los musulmanes y los mormones. Entonces, si ustedes me hacen una corrección respecto a estos dos temas, yo la aceptaría con humildad porque son temas que yo no he estudiado a fondo. Yo me vería como un necio defendiendo algo que no he estudiado. Entonces Luis Toro dice que los protestantes dicen que después de morir dejamos de existir. Los protestantes no decimos eso, son los testigos de Jehová. Entonces el tema del infierno y el tema del alma inmortal para mí es de los temas más claros que hay en la Biblia y me interesaría pues desglosarlo en otro video que ya hablé un poquito cuando esta chica ex testigo de Jehová, Mildred se llama, habla sobre el infierno y con su cosmovisión y con su sesgo, porque todos tenemos un sesgo, no estoy diciendo que solo ella, todos tenemos un sesgo, Vicente tiene un sesgo, yo tengo un sesgo, y ella, el sesgo que tiene es al venir de una religión como los testigos de Jehová, pues hizo una pésima crítica sobre el infierno.
porque para empezar no usó la Biblia, o muy poco. Entonces, si ella quiere demostrar ese tema, pues que sin la Biblia, pues que se lo demuestre a los que no conocen la Biblia, ¿no? Pero los protestantes, los evangélicos, como nos llama Luis Toro, pues sí esperamos que cuando se critique el infierno se haga desde la Biblia, porque es a lo que nos apegamos, a la sola Pero me escritura. gustaría seguir hablando de este tema, de la Trinidad. Tú dices que Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es todopoderoso, ¿no? Vale, y además lo más curioso es que, dices que lea desde el versículo 1. ¿Tú has leído desde el versículo 1? Te pregunto. ¿Tú has leído Apocalipsis, el contexto del versículo 8? Se los dejo para que ustedes lo lean. Solo les voy a leer el Apocalipsis 1, 7 al 8. Por cuestión de tiempo, de hecho ya vio que ya quería hacerlo de 10 minutos, ya voy por 20. Dice, aquí viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes, estimados? Y todo ojo le verá. Porque para empezar ellos, cuando se equivocaron con el tema el tema del fin del mundo, con las fechas del fin del mundo, cuando se equivocaron y no les fallaron las fechas, y son 5 fechas, aunque él dice que no, pero son 5 fechas que la Watchtower en sus publicaciones mencionó. Ellos dicen que sí vino, pero que no lo vimos porque no lo veríamos con los ojos, que nadie lo vio. No, pero bueno, dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, pero aquí es lo que viene la importancia. ¿A quién traspasaron, Vicente? ¿Al Padre o al Hijo? Porque aquí dice los que lo traspasaron y todo el linaje y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega. ¿Quién es el alfa y el omega? Al que traspasaron. Pero en el dado caso, digamos, pues quién sabe, a lo mejor el alfa y el omega se refiere al Padre. Bueno, pero el versículo continúa, principio y fin. Ok, pues sí sigue siendo el Padre porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir, Vicente? ¿El Padre ha de venir? ¿Hay una promesa de que el Padre va a venir? ¿O es más bien la promesa de que el Hijo es el que va a venir por segunda vez? Y luego continúa el pasaje, el Todopoderoso. Entonces, bueno, continuamos. ¿Tú sabes que en Apocalipsis hablan varios personajes? Claro que sí, habla Juan, habla el ángel, habla Jesús, habla el Padre. ¿Y eso qué? Por ejemplo, empezando por el versículo 1, que ya refuta totalmente tu Trinidad, y la refuta de forma frontal, cuando dice que Dios, que es un ser diferente a Jesús, le da la revelación a Cristo. Entonces, aquí él dice que la refuta. Vean en este grande descubrimiento que hizo él. Este pasaje refuta la Trinidad porque aquí se demuestra que Jesús es diferente al Padre. Híjole, es que Trinidad significa que Jesús es diferente al Padre. Jesús no es el Padre, Vicente. Esto refutaría más bien a los unitarios. Los unitarios creen que Jesús es el mismo que el Padre, perdón, es el mismo que el Hijo y el mismo que el Espíritu Santo. No son 3 personas. Para el unitario, ellos 3 son la misma persona. Pero para el trinitario creemos que Jesús y el Padre son diferente persona. Entonces vean cómo él mismo se jacta de decir, pues que esto no puede ser porque aquí son 2 personas diferentes. Le da la revelación a Cristo, que es un ser diferente, no es parte de ese Dios. No, es un ser diferente y no es parte de ese Ni Dios. un tercio de ese Dios, no, eso es falso. Ni un tercio de este Dios. O sea, Apocalipsis 1 ya te refuta, pero bueno, no estamos hablando de ese tema. Tú has dicho que en Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es todopoderoso. Bueno, pues voy a refutarte, porque el versículo 8 no habla de Jesús. ¿Sabes cómo acaba el versículo 7? Con un amén. ¿Sabes que en Apocalipsis hablan varios personajes? ¿Lo sabías? ¿O es una cosa nueva para ti? Bueno, lee Apocalipsis 1:3. Los saludos a las congregaciones. ¿De quién son los saludos? De Juan, de los 7 espíritus, del que es, bueno, primeramente, del que es, el que era y el que viene. Es un título que se le da a Jehová Dios. Ya cayó redondito aquí. Él mismo está aceptando y se lo vamos a aceptar. El que es, el que era y el que viene es Jehová. Adivina quién es el que viene, Vicente. Adivina quién es el que viene. Jesús. Entonces, tú mismo estás aceptando que ese que viene es Jehová, pero adivina qué, el que viene es Jesús. Versículo 4 de Jesucristo, que es un ser diferente a ese el que es, el que era y el que viene. Parece mentira que a estas alturas no lo sepas. O sea, me parece vergonzoso. Bueno, no me parece vergonzoso porque, claro, no me parece vergonzoso porque si crees en la Trinidad, pues claro, en fin. Vale, repásate ese contexto y luego me contestas, ¿vale? Por favor, me contestas. A ver si el que es, el que era y el que viene. Sí, y entonces para contestarle todo ese capítulo, pues sí tendría que hacer un estudio
de todo el capítulo, que lo voy a hacer, no lo voy a desarrollar aquí en este breve video, breve de 20, ¿no? Pero Es Jesucristo. la verdad es que sí merece y tiene, desde mi punto de vista, desde la cosmovisión del testigo de Jehová, Vicente tiene validez en cuanto a su pregunta. No estoy diciendo que está en lo correcto, obviamente no estoy de acuerdo con él, ni él de acuerdo conmigo, pero es un buen punto que me gustaría desarrollar el capítulo completo en otra sección, ¿no? Porque sí tiene un punto interesante, pero que de todas formas se responde a sí mismo pasaje a pasaje, pero bueno. Y te das cuenta en el versículo 3, 4 y 5 de que no es Jesucristo, que es un ser diferente. Otra cosa es que Jesucristo tenga que venir, eso es otro tema, pero el que es, el que era y el que viene ese título... No es otro tema, Vicente, porque si el que es, el que era y ha de venir es Jesús, entonces Jesús es Jehová. Pero aquí entraríamos en otro problemón, porque el testigo de Jehová le han enseñado que cuando la Biblia dice Jehová, únicamente se refiere al Padre. Y la palabra Jehová no significa Padre, estimado Vicente. Eso es un problema de Cristología 101, o sea, básico. La palabra Jehová significa varias cosas, ¿no? Precisamente el yo soy, o el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando Moisés le preguntó a Jehová, ¿quién diré que me envió? Jehová le dice, Moisés, pues ¿cómo que quién? Yo soy el que soy. No necesitas más, o sea, si hubiera más dioses que existieran, necesitaría un nombre, pero yo soy el que soy, Moisés. Eso es lo que le dijo, yo soy el que soy. Pero los testigos de Jehová se han casado con un nombre y siguen casados con un nombre que ni siquiera existe. Un nombre inventado por un monje católico, católico. Un nombre que el mismo libro de razonamiento a partir de las escrituras dice que la manera más correcta sería Yahvé, no Jehová. Pero bueno, se usa ¿cómo se dice? Por común acuerdo, digámoslo así, la palabra Jehová, pero ellos están de acuerdo que lo más correcto sería Yahvé y que nadie puede hoy saber el verdadero nombre de Dios ni cómo se pronunciaba, pero lo más probable es que sea Yahvé y ellos por puro acuerdo pues usan Jehová, que ni siquiera respetan porque la palabra Jehová viene del tetragramaton, JHVH, 4 letras. Si se fijan en las revistas no aparece la primera H, los testigos de Jehová. Ahí sí no sé decirles por qué removieron esa H y escriben Jehová sin H, sin la primera H. Entonces, realmente ellos están casados con que cada vez que escuchan la palabra Jehová, ellos creen que se refiere al Padre. Entonces, desde aquí ya empezamos con un problema porque es difícil hacerle entender que la palabra Jehová no necesariamente se refiere al Se le Padre. da a Jehová Dios. Él sí es todopoderoso. ¿Ves la diferencia de leer el contexto y de estudiar la Biblia sin prejuicio? Que eso está buenísimo. De leer el contexto y de estudiar la Biblia sin prejuicio, ¿lo ves? O sea, Vicente no tiene prejuicios, aunque ellos únicamente estudian la Biblia usando la revista La Atalaya. Ningún testigo de Jehová te estudia la Biblia sin los comentarios y argumentos de la revista Atalaya. Niégamelo, Vicente. Niégame que ustedes no dan estudios casa en casa a las personas con la revista La Atalaya. Ustedes no pueden dar un estudio de la Biblia únicamente con la Biblia. Ustedes lo que dan son estudios de la Atalaya. Y ahora me dice él que sin prejuicios. O sea, ellos no tienen ningún prejuicio. Cuando todos sabemos que son las personas más prejuiciosas en cuanto a la barba, que ya lo cambiaron, en cuanto a los cumpleaños, en cuanto a la sangre, en cuanto al pantalón en las mujeres. O sea, son las personas más prejuiciosas que existen y ahora me dice que estudian la Biblia sin prejuicios. Es una cosita nueva que está bien que aprendas. Le dan los saludos, Juan da los saludos y dice que de parte de aquel que es el que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5, fíjate, otro personaje, y de parte de... A ver, creo que le adelanté de más, a ver. Le dan los saludos, sí, está bien. Juan da los saludos y dice que de parte de aquel que es el que era y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5, fíjate, otro personaje, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. ¡Anda! ¿Te das cuenta de que Jesús no es aquel que es el... que ese título es para Jehová Dios, el Todopoderoso? ¿Ves la diferencia? Bueno, pues está bien aprenderlo. Luego el versículo 7 sí habla de Jesús, pero el versículo 8, el versículo 7 acaba con... Entonces ellos mochan. Para empezar, recordemos que el original no tenía versículos, no había división. Así como él quiere hacer, mochar y decir, esta partecita habla de Jesús, esta habla del Padre, esta habla del Hijo, esta habla del Padre, uno para ti, uno para mí. No, la Biblia no tenía divisiones. Entonces, ¿de dónde saca que en un ratito habla del Padre
Ahora, que me demuestre claramente que está hablando del Padre y en otra del Hijo. Un amén, punto. Aparte, 8, otro personaje, el que es, el que era y el que viene. El Todopoderoso, Jehová Dios. Pero bueno, está bien que aprendas. Por eso te decía que no existe un solo personaje, un solo versículo, ni uno, que diga que Jesús es todopoderoso. Ni uno. Ni existe ni un solo versículo donde Jesús dijera yo soy Dios. ¿Entiendes? Por eso no creemos en la Trinidad, que es falsa. Es una doctrina falsa. Por eso creemos que eso... Todos los que estudiamos la Biblia sabemos que sí hay pasajes donde implícitamente Jesús afirma su deidad. Hay ejemplos de Tomás, hay varios ejemplos, obviamente, que no me voy a desgastar en darle porque él va a ir a su Biblia y en su Biblia está cambiada. En su Biblia ya no dice eso. Entonces, por eso es que la línea de evidencia es demostrarle primeramente que la Watchtower le ha engañado y que su Biblia está cambiada. Esos serían los primeros que existe comentarios. un solo Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3, que es el Padre, y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cuando... De hecho, que Él sea el Hijo de Dios es un argumento para demostrar que Jesús es Dios. Él es la simiente, él es el unigénito, el monogenes, el que tiene el gen de Dios. Pero bueno. uno cree la verdad, como se le cae la careta a gente como tú, que eres evangélico, que estás Sí en la lo dijo mentira, bien. ¿lo ves? Pero yo con la Biblia, yo defiendo con la Biblia. Entonces, aquí lanzo el reto a cualquier testigo de Jehová. Ellos creen que pueden defender con cualquier Biblia y solo con la Biblia. La realidad es que ellos no pueden demostrar nada de lo que dicen si no es utilizando únicamente la Biblia, la traducción, que ni le llamaría Biblia la traducción del Nuevo Mundo. Yo reto a un testigo de Jehová que platiquemos usando únicamente Reina Valera. A ver, Reina Valera 1960. A ver si es cierto que únicamente con la Biblia ellos pueden demostrar lo que dicen. Y nos vamos a ir verso a verso donde Jesús recibe adoración y le voy a demostrar que Jesús fue adorado y le voy a mostrar que a Jesús lo llamaron Dios y le voy a demostrar que Jesús tiene atributos divinos y le voy a demostrar todo, pero no se puede con la Biblia de ellos porque es la de ellos la que está cambiada. Entonces, ellos creen que lo hacen con la Biblia, pero lo hacen con la traducción del Nuevo Mundo. Significa ser un ser poderoso. De hecho, también la Biblia dice que Jehová es Dios poderoso. La Biblia le llama a Jehová Dios. O sea, si el argumento que él da es que Jesús no es Dios, porque a él se le llama Dios poderoso, no todopoderoso. Bueno, a Jehová también se le llama Dios poderoso, en varios pasajes. Entonces, ese argumento falso de que Jesús no puede ser Dios porque a Jesús en vez de llamarle todopoderoso, la Biblia, Isaías solo lo llama Dios poderoso, con D mayúscula, ¿no? Se cae porque también a Jehová no solo se le llama Dios Todopoderoso, a Jehová se le llama también Dios Poderoso, sin el todo. Entonces, ese argumento es falso. Entonces ya diríamos que Jehová tampoco es Dios verdadero, porque en algunos pasajes no se le llama Dios Todopoderoso, sino simplemente Dios Poderoso. ¿Tú crees que se equivocó Isaías? ¿No existe la expresión todopoderoso en hebreo? Sí que existe, ¿verdad? Sí que existe. Bueno, ¿Y por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, si la expresión Todopoderoso existe? Porque a Jehová en algunos pasajes no se le llamó Todopoderoso, sino solamente Dios Poderoso. pues está bien que vayas aprendiendo. Bueno, un saludo, está bien. Bueno, y ese ya, Bueno, el siguiente clip pues ya no está aquí, lo vamos a desarrollar en el siguiente video porque ese otro audio pues está en otro video. Entonces, hasta aquí déjenme ver qué les parece. Como ven, se hizo noche, entonces ya no veo ni mi Biblia, ya no alcanzo a leerla. Aunque sé que aquí en la cámara pareciera que sí hay luz, de verdad ya está algo oscuro, entonces bueno, ya no alcanzaría a continuar con la siguiente parte. Déjenme saber qué opinan y que Dios me los bendiga. Y recuerden, imprudentes para el mundo, prudentes para con Dios.